vamos a hablar de un problema grande que tenemos en Honduras. El problema más grande de la sociedad y también de muchos cristianos. ¿Cuál cree que sean? Vaya, le voy a dar una pista. Busquen Tito capítulo 2, versículo 7. Ahí está el problema más grande que tenemos. A ver, léalo. Bueno, los que no tienen Biblia se los voy a leer. Tito 2:7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. ¿Cuál es la palabra más importante y más fuerte en este texto? ¿Cuál? Integridad. Vamos a definir qué es integridad. Es una cualidad de un individuo que actúa mostrando honradez, honestidad, rectitud, palabra, coherencia y pensamientos correctos. Es una persona que tiene valores éticos y hay una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Eso se llama integridad. Es un licuado. Sí, es un licuado. Si tú echas en una licuadora un poco de banano, fresa, un poco de uva, un poco de melocotón y lo licúas, te sale un licuado de fruta. Integridad es un licuado de muchos valores, de muchas cualidades. La integridad envuelve honestidad, respeto, responsabilidad, justicia, en fin. Todo lo que tiene que ver con una vida recta es ser íntegro, que no tiene un lado incorrecto. ¿De dónde se desprenden los valores de nuestra fe? De la iglesia, de los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Tristemente, muchos ni lo saben. En la Iglesia Católica lo dividen en 3 que tienen que ver con Dios y 7 que tienen que ver con el hombre, porque dividen el 10º en 2 partes para quitar el que dice no tendrás imágenes. Pero en la Biblia hay 4 mandamientos que tienen que ver con Dios y 6 que tienen que ver con nuestra conducta humana. Jesús lo simplificó en 2 pensamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En amarás a Dios se envuelven 4, que son: 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 2, no te harás imagen ni figura alguna ante la cual te arrodilles. 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y 4, guardarás el día de reposo. Y hablando del día de reposo, en griego es Shabbat. El calendario gregoriano puso un día llamado sábado. También puso un día llamado Marte, en honor al dios Marte, de la cultura griega, influencia romana. Pero el calendario correcto es el que enseña la Biblia. 6 días trabajarás y 1 descansarás. Pero ustedes son bienaventurados. En Honduras trabajan 3 días y descansan 4 o 5. Mira, ahora mismo está este feriado de semana morazánica. Qué tremendo, ¿verdad? Los países más pobres son los que más feriados tienen. Los países más ricos, miren, en Estados Unidos solamente hay 5 feriados grandes en el año. 3 son religiosos: Thanksgiving, Navidad y Semana Santa. Después tenemos el 4 de julio. Y en Europa también no hay tanto feriado. Pero aquí, Dios mío, esto lo hacen para que quiebre la economía de la gente. Pero volvamos a la palabra. Shabbat, sábado, significa descanso. Ahora vamos a razonar. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que lo creó ¿en qué día? ¿En qué día? Díganme, ¿en qué día? Sexto.
Y después, Dios descansó ¿en qué día? Ok, razonemos. Si Dios creó al hombre el sexto día, ¿cuál fue el primer día del hombre? El séptimo de Dios. ¿Sí? No es así. Si yo nací el 6, mi primer día en la tierra sería el 7. ¿Sí o no? O sea, el 7 de Dios es el primero mío. Y no partamos del hecho de que tiene que ser un día fijo, no. 6 días trabajarás y 1 descansarás para servir a tu Dios. Estos 4 mandamientos encierran la parte espiritual de la vida cristiana. Pero después vienen 6 mandamientos que tienen que ver con la integridad. La integridad. El primero es muy importante. Quizás es el único mandamiento que tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra. Cuando un hijo cuida a sus padres, miren, hoy en día se ven cada cosa. Los padres se sacrifican por los hijos y cuando ya son viejos los hijos tiran al trasto a sus padres. Porque hemos perdido el valor de la entrega y del compromiso. Honra a tu padre y a tu madre para que Dios te bendiga. No importa lo viejo que sea ni lo enfermo que sea, hónralo. Porque el que honra a un padre y a una madre, sus días son alargados en la tierra. Segundo mandamiento que tiene que ver con nosotros, no matarás. Pero aquí hay un problema. La traducción que hacen no es correcta. Porque la palabra que se usa en hebreo es no tirsak, o sea, no asesinarás. Y hay diferencia entre matar y asesinar. Uno puede matar sin querer. Por ejemplo, voy manejando, se me cruza una persona y la maté. Puedo matar con alevosía, tomar la venganza por mi mano. Cuando una persona toma la venganza por su mano, está cometiendo un asesinato o un homicidio. Y a eso se refiere el mandamiento de no matarás. Es no cometerás suicidio o asesinato o homicidio. No tomarás la venganza por tu mano. Porque vamos a ver, si es cierto que dice no matarás o no asesinarás, también establece la pena de muerte para los transgresores a través de un juicio justo. Y la Biblia respalda la pena de muerte, aunque no nos guste, siempre y cuando el sistema no esté podrido, como el de Honduras, por ejemplo. Pero no asesinarás a nadie. Y eso tiene que ver con el asesinato más común que tenemos en el mundo moderno, el aborto. ¿Cuántas madres matan a sus hijos? Y la autoridad lo protege y lo consiente. Y se ha levantado la teoría de que yo soy dueña de mi cuerpo. Sí, tú eres dueña de tu cuerpo, pero dentro de tu cuerpo hay otro cuerpo que tiene vida y hay que respetarlo. Por eso escribí el libro ese de una entrevista con Pablo, porque me inspiré en lo que ocurrió en Texas, cuando un pastor se fue a orar frente a una clínica abortiva por las madres que iban a matar a sus hijos, para que reflexionaran. Vino la policía, la clínica abortiva llamó a la policía, se lo llevaron preso por alterar el orden público. Y fue juzgado y condenado a 6 meses de cárcel y $10,000 de multa por alterar el orden público al orar afuera por los niños que iban a matar. Y eso lo relato en el libro. La vida es sagrada. Hay que respetar la vida. Si alguien hizo algo incorrecto, que sea la justicia, no tú el que tome la venganza. Porque dice la palabra, mía es la venganza, dice el Señor. El siguiente mandamiento, el tercero, no cometerás adulterio. No engañarás a tu mujer. Oye, me hizo un problema en Honduras terrible. Mire, los 3 flagelos de herencia española que nos dejaron los españoles es la paternidad irresponsable, el machismo y la corrupción.
encontrar un hombre que se case con una mujer y le sea fiel. Yo creo que de 100 hombres que se casan, 20% son fieles. La infidelidad conyugal, el adulterio, la fornicación, la prostitución, son actos comunes en una sociedad podrida. La Biblia dice, no cometerás adulterio. Después nos habla del siguiente mandamiento, que ya tiene que ver con la integridad. También, no robarás. Robar. Robar es la acción de tomar lo que no es tuyo. Y en Honduras, el robar es una herencia. Nosotros heredamos de los españoles cosas buenas y cosas malas. Heredamos el idioma. Un idioma muy rico. Muy rico. Pero también heredamos otras cosas. La corrupción. Los españoles no vinieron a América a conquistarnos para civilizarnos, sino para robarnos. Y eso lo saben ustedes en la historia. Aquí no venían a buscar una cultura, venían a robar el oro para la corona española. Quizás ahí está la diferencia entre Estados Unidos y la América Latina. En Estados Unidos llegaron los peregrinos huyendo de la persecución religiosa, no a robarle a los indios, sino a vivir con ellos. Aquí vinieron a robar el oro, a robarse a las mujeres y esclavizarlos y exterminarlos. Y claro, heredamos esa tendencia de coger lo que no es mío. Porque si no coge lo ajeno, eres un tonto. Yo admiro la cultura japonesa. Si yo fuera más joven, me hubiera gustado conocer Japón. Japón tiene una cultura de honestidad tremenda. Bueno, hace poco al primer ministro lo destituyeron solamente porque alteró una factura. Solo por eso lo destituyeron. A los niños le enseñan desde que son pequeñitos, así chiquititos. Esto, lo que no es tuyo, es de otro, no se toca. Bueno, bien, de Japón me contó una persona que fue que cuando viene la época de lluvia, colocan paraguas a ambos lados de la calle para que la gente al cruzar abre el paraguas, cruza y lo vuelve a poner allí. Hagamos esto en Tegucigalpa, pongamos paraguas en una calle para que cruce cuando llueve. Se ríen, ¿verdad? Porque ya saben. ¿Y por qué se ríen? Porque saben que al otro día desaparecerían. Es más, no hay que ir muy lejos. Cuando el gordito castellano que murió en un accidente, no sé cuántos se acuerdan, esto fue en el año 1999, sacó una campaña de un monito que tira la basura en su lugar y puso basureros en Tegucigalpa. Hoy colocó los basureros y a la semana siguiente desaparecieron todos. Esa es la cultura hondureña. Pero los japoneses le enseñan al niño a respetar lo que no es suyo. Y esto de la honestidad, que es parte de la integridad, es una de las debilidades más grandes que tenemos en la cultura hondureña. Es triste decirlo, pero desde que estoy en Honduras no he visto un gobierno honesto. Todos han sido corruptos. Quizá uno más o menos ha sido mejorcito, pero todos. ¿Por qué somos corruptos? ¿Por qué vivimos robando, engañando, mintiendo? ¿Por qué? ¿Por qué practicamos el fraude, la extorsión, la usura? ¿Por qué? Porque lo heredamos. No ha habido una cultura bíblica correcta. No robarás. Esto hay que enseñarlo a nuestros hijos. Lo que no es tuyo es de otro. Dios prohíbe tomar lo ajeno. Después sigue el otro mandamiento. No levantarás falso testimonio. No dirás cosas que no son correctas. Y después el 10º, que para mí el 10º encierra los 6. Es la enfermedad más grave que padecen la gente. No codiciarás. ¿Qué es la codicia?
el deseo de tener más de lo que tengo y necesito. De la codicia nace la envidia. De la codicia nace la soberbia. De la codicia nace la jactancia. De la codicia nace el egocentrismo. Codiciáis y no tenéis, porque deseáis mal, dice Santiago. Cuando la persona cae víctima del deseo de tener de forma convulsiva y no se conforma con lo que tiene, automáticamente cae en la desesperación y cae en iniquidad, terminando en corrupción. Esta es la enseñanza bíblica. ¿Le enseñamos a nuestros hijos los mandamientos? ¿No creen que deberíamos tenerlos puestos en una pared en vez de una imagen? Poner los 10 mandamientos para que nuestros hijos desde pequeños lo estén aprendiendo. ¿En qué se fundamenta la enseñanza de los principios? En que desde niño tú le enseñas el temor a Dios mediante el conocimiento de la ley. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, los valores de integridad son una herencia que se forja desde la infancia del niño. No espere educar a tu hijo cuando tenga 13 años. No. Tiene que empezar a educarlo desde el día que nace. Al niño se le educa desde que nace. Y según va creciendo, hay que irlo educando, formando, enseñándole el respeto. Tristemente en las iglesias no formamos a padres para que formen hijos. Y claro, un padre deformado no puede formar a un hijo correcto. Porque árbol que nace torcido nunca su tronco endereza. Para poder educar a nuestros hijos en el camino correcto, tenemos que estar en el camino correcto. Ahora bien, ¿qué herencia le tenemos que dejar a nuestros hijos? Los valores. Los valores que producen la integridad. Y vamos a dividir la integridad en varios aspectos. Primero, ¿cómo debemos ser íntegros en nuestra forma de hablar? Nunca trates a tus hijos despectivamente ni ofensivamente. Toda palabra que salga de tu boca tendrás que dar cuenta a Dios. Eres un imbécil, eres un tonto, no sirves para nada. ¿Cuántos padres? Miren, las heridas emocionales producidas por palabras hirientes son peores que el golpe. Son peores que la herida física. Una herida física se cicatriza y solo queda la huella, pero una herida emocional permanece aún después de viejo. Nuestra forma de hablar, cómo hablamos a nuestros hijos, cómo hablamos con nuestros vecinos, cómo hablamos, qué enseña la palabra de Dios. Vamos a buscar Mateo 12:36. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa. ¿Qué significa ociosa? A ver, ¿quién me explica qué significa ociosa? Oiga, ¿nadie sabe qué significa ocioso? ¿Qué es ocio? ¿No hacer nada? Algo que no edifica. El ocioso no edifica nada. ¿Sí o no? Ah, mira, este ocioso es porque es un vago. Ok, palabras que no edifican, palabras que no ayudan. No hablemos palabras que no ayuden. Hablemos sabiamente, edificando, porque todo lo que digamos va a ser tomado en cuenta en el día del juicio. Y aquí se va a aplicar un término jurídico que se usa en el derecho civil. Todo lo que tú digas será usado en tu contra. Mira a ver cómo hablas. Vamos a ver otra cita bíblica que está en Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 4. Sed pues imitadores de Dios
como hijos amados. Es el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 4 dice, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Vamos a ver el versículo 4. Ni palabras deshonestas. En otra palabra, malas palabras. Claro, en esto de las malas palabras hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque yo al viajar he cometido errores tremendos, he metido la pata. Saben que yo estudié en Puerto Rico y en Puerto Rico le llaman a la naranja, le dicen, ¿cómo le dicen? China. ¿Sabían ustedes eso? Un jugo de China en Puerto Rico, un jugo de naranja. En Colombia, una china es una señorita. ¿Ya ven ustedes? Entonces yo estudié en Puerto Rico, iba al mercado y la china, o sea, la naranja te la cortaban al medio, le echaban azúcar y uno la chupaba. Y claro, yo me chupaba en Puerto Rico una china. Me voy a Colombia y voy al mercado y compro una naranja y me la chupo con salsita. Y cuando llego a la reunión de pastores, hermano Mario, ¿qué hacía usted? Fui al mercado y me chupé una china. ¿Sabe el disparate que dije? Pero no era mi intención, porque no hay palabra mal dicha si no la comprendemos bien. Yo cuando los hondureños viajaban a España, yo pasaba unos apuros tremendos, porque hay palabras que aquí son normales y allá son malas. Por ejemplo, cipote. Uy. Y yo me acuerdo que Conrado Zúñiga que me fue a visitar allá. Yo me acuerdo que fue a visitar y lo paso al frente de un solo hermano. Yo le doy gracias a Dios porque aunque tengo un cipote así de grande, ay, la gente se me puso colorada. Porque cipote en España es la parte genital del hombre. Hablar deshonestamente es decir palabras que tú sabes que son incorrectas. Pero hay que tener cuidado cuando juzgamos a una persona, porque si viene de otra cultura, va a decir palabras que para mí van a ser deshonestas, pero para él no lo son. Entonces, nuestra forma de hablar tiene que ser coherente con nuestra cultura y saber que las palabras que digo no sean soeces, ofensivas o vulgares. Por eso dice, no con palabras deshonestas, ni necedades, hablar tontería, ni truanería. ¿Qué significa truanería? Exaltarse, darse de valiente. ¿Saben? Un discípulo que le gustaba mucho la truanería. A ver, ¿qué discípulo de Jesús le gustaba la truanería? Pedro. Señor, yo nunca voy a pelear. Luciéndose. El truán es el que te está luciendo siempre en el grupo. Cosas que no convienen, sino acción de gracia. Y después, el texto más duro, que es decir, le va a caer el tallón a todos, es Mateo 5:37. Integridad es hablar rectamente y no engañar a nadie. Hablar claro. Prometer y cumplir. Y ser serio en lo que digo. Miren qué texto más duro este. Yo creo que deberíamos imprimirlo y ponerlo en una pizarra ahí, para que la gente lo lea. 5:37, Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es de más de esto, del mal procede. Qué tremendo, ¿verdad? Llego a las 7 y me aparezco a las 8. Si dijiste que a las 7, a las 7. Yo aquí en Honduras sufrí mucho. Sufrí mucho por ese problema, porque me invitaban a las bodas y no sé cuánto han ido a bodas, pero la boda es a las 6 y empieza a las 7. Porque la novia se demora en llegar para torturar al novio. ¿Sí? Y yo llegaba, hermano, la boda es a las 6. Y yo llegaba 6, 6:15, 6:30. A las 7 se aparecía la novia. Y yo ya, todas las bodas eran iguales. Yo no conozco una boda que haya empezado a la hora que anunciaron.
porque a la muchacha le gusta torturar al novio. Y entonces la última vez que me invitaron a una boda dije, mire, ¿a qué hora la boda? A las 6, ok. Si a las 6:15 no ha llegado la novia, yo me voy y que lo case otro. Punto. Nuestro hablar tiene que ser sí, sí y no, no. Cuando prometa algo, cúmprelo. Aquí en Honduras tenemos la costumbre, para quedar bien, es mejor decir sí que no y dejar embarcado a la gente. Hermano Mario, ahí llego a visitarte a las 11. Ok, magnífico. Le hago comida, preparo la mesa y me quedo esperando. Y no se apareció. Y a veces ni me avisa que viene y aparecen a la hora de comida y no tengo comida. Eso es común aquí, ¿verdad? Nuestro hablar tiene que ser claro. Si tú dices que llega a las 7, es a las 7, punto. Porque lo que es de más, ¿de dónde procede? Del mal. Integridad. Esto tiene que ver con la puntualidad también. Sí, puntuales. Yo sufrí mucho en Honduras los primeros años por la típica cultura hondureña. Nunca llegan a la hora que dicen y nunca cumplen lo que dicen. Ahí llego y no llega. Salgo a las 7 y se aparecen a las 8. Y yo opté por una disciplina. Bueno, Rafa me conoce muy bien. ¿Verdad, Rafa? A las 7. Y si no llegaba a las 7, yo cogía el carro y me iba. Y en el camino venían caminando de lo más tranquilo. Y los saludaba y los dejaba tirado. Así aprendieron. ¿Por qué somos así? Es cultural, pero somos cristianos. Si somos cristianos, nuestro hogar tiene que ser serio. Sí, sí, no, no. Cuando prometes algo, cúmplelo. Y si tiene que decir no, aunque se moleste, di no, pero sé recto. Lo que pasa es que aquí queremos quedar bien con todo el mundo y es mejor dar un sí que un no. Porque si damos un no, se va a sentir mal. Pero a veces vale más quedar mal con las personas, pero quedar bien con el Señor. Del recto. Ahora vamos a ver la integridad en la forma de ser. Eso se llama honestidad. ¿Cómo debo de ser respecto a las cosas o a lo ajeno, a los bienes y al dinero? ¿Cómo debo de ser con mi economía o con las cosas que son de mi trabajo o con las cosas que son del reino? Aquí en este país, los empleados públicos usan los carros del Estado para hacer cosas personales. No hay respeto. Quiero que sepan, nosotros tenemos que ser cuidadosos en el manejo de las cosas materiales. Vamos a ver Efesios 4:28, ¿qué dice? El que hurtaba, no hurte más. O sea, no tome lo que no es tuyo, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay una historia que le voy a contar. En el año 1998-99 ocurrió una tragedia en Honduras. ¿Cuántos se acuerdan qué ocurrió? El Mish. ¿Saben ustedes que este salón se convirtió en bodega? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Fue una bodega. Nos fuimos allá a la cancha, al parqueo a traer los cultos. Era una bodega de alimentos, porque nos mandaban alimentos de varios lugares en contenedores para ayudar a los damnificados. Y ayudamos al rincón, a las aldeas, con los brigadieres. Pero como en Honduras la gente a veces quieren que se lo dé todo fácil, no hay mejor forma de hacer parásitos que darle las cosas sin que hagan esfuerzos. Entonces yo ideé una estrategia. Mandé a hacer unos cupones que se llama vales por comida. Y cuando íbamos a las aldeas, para darle comida a la gente, le dábamos, primero tenían que trabajar y limpiar las calles. Y después le pagábamos con cupones para que vinieran a sacar la comida. ¿Qué estoy enseñando con eso? ¿A ser ocioso? ¿A ser parásito? ¿O a trabajar? ¿Cómo tenemos que educar a la sociedad?
no vivir del cuento, no vivir arrecostado, no vivir de las migajas que dan los políticos o las personas, sino vivir honestamente, trabajando, como dice la palabra, no hurte, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Bueno, esos cupones de comida todavía los tengo en la finca y ahora los uso para dárselos a los muchachos que trabajan. Todavía siguen vigentes, ahí están, porque sobraron muchos. Mandamos a hacer de un, de empira, de 5, de 20, de 50 y de 100. Y a la gente le pagábamos en las aldeas para que vinieran a sacar la comida de las bodegas y sentir que lo que tenían le costaba y ayudar a mejorar su comunidad. ¿Será correcto educar a nuestros hijos desde pequeños al valor de las cosas? ¿Será feo poner una tarea al niño de que haga algo en la casa y que tú le pagues en vez de darle todo de gratis, aunque tiene derecho de recibirlo? Hay cosas que son obligatorias: educación, comida y salud. Eso es obligatorio. Pero cosas superfluas podemos estimularlo. Entonces, ¿cómo lo hago? Ponle un trabajito, ponle a hacer algo y le das un dinerito. De todas maneras, siempre tú le vas a dar. Bueno, que te lo dé condicionado a un trabajo para que aprenda a valorar las cosas y no sea un parásito o un ladrón, porque los que roban viven del cuento. El que trabaja vive honestamente. Otro texto que me gusta sobre esta conducta en cuanto a la honestidad y el trabajo está en Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo. No hacer las cosas por contienda ni por lucirnos o para que nos den mérito. Hacer las cosas con humildad, estimando a cada uno con valor. Y por último, responsable de la administración de los bienes. Cuidar lo que es mío y cuidar más lo que es ajeno. La Biblia habla en Lucas capítulo 16 del siervo fiel, que fue fiel en lo poco y Dios lo premió en lo mucho. Aquí tendríamos que dar un curso, porque estamos en una sociedad que nos induce a vivir más allá de nuestra realidad y caemos en deuda, y muchas veces al no poder cumplir las deudas quedamos en descrédito. ¿Qué significa descrédito? Lo contrario de crédito. Cuando era joven, yo predicaba contra la tarjeta de crédito, pero ahora ya las tengo, ni modo. La situación te lleva a tener tarjeta de crédito y no es pecado tener tarjeta de crédito. Es una tentación. No es pecado, pero es tentación. ¿Por qué es tentación? Porque a veces tú no piensas lo que vas a hacer y te metes en deudas que no puedes pagar. Y cuando no puedes pagar, cae en descrédito y pierde el testimonio. Porque nos meten por los ojos la concupiscencia. Tenlo, toma, llévatelo hoy, págalo mañana, aunque no duerma después. No, uno tiene que ser coherente. Vale más ser prudente en la economía y fiel en lo poco para que Dios me dé lo mucho. La palabra nos enseña cómo debemos evitar caer en la tentación del querer tener sin poder evaluar si podemos cumplir. Cuando tú tienes un buen crédito, bueno, yo tengo un problema aquí cada rato, como yo pago todo rápido, porque miren, les voy a dar un secreto: las tarjetas de crédito tienen un arma de doble filo. Fíjate bien, si tú das la tarjeta de crédito para comprar y te pasas de los 28 días, te clavan del 20 al 28% de interés. ¿Lo sabía? Pero si tú usas la tarjeta de crédito y la pagas antes de los 28 días, le quitas el 2 o el 3 o el 5% de lo que te cobraron. Por ejemplo, yo viajo muchas veces gratis a Miami
Porque cualquier cosa que compro, lo compro con una tarjeta American Express que me regala millas. Cada dólar es una milla. Y a las 10,000 millas tengo un pasaje gratis. Punto. Ahora, eso sí, cuidadito. La trampa no está en que tú uses la tarjeta para pagar después. Compra hoy, paga con la tarjeta hoy y paga mañana. Y estás ganándole. Está explotando la tarjeta. Pero si tú compras hoy y pagas un mes después, te clavaron. Te dan el 3, pero te quedan el 28. Entonces, cuando tú eres fiel en tus deudas, te llaman por teléfono para darte extra financiamiento. No sé a cuánto lo llaman para dar extra financiamiento. Levanta la mano los que le llaman el banco para dar extra financiamiento. Esas son buenas pagas, ¿ves? Si no te llaman, olvídate. Credibilidad. Manejar bien los recursos. Vivir coherente. La palabra coherencia es de acuerdo a mi realidad. Si no puedo comer bistec todos los días porque no me alcanza para el bistec, pues como papa o el producto más barato que hay en el mercado. Al fin y al cabo, la vaca no comen carne y son bien fuertes. Sí, los animales que más comemos nosotros son los que menos carne comen. Coherente en la forma de manejar los bienes. Diligente en cuidar lo que es mío y más lo que es de otro. Este es un grave problema en Honduras. A lo mejor yo cuido lo mío, pero cuando es de otro no me importa. Yo contaba que yo era muy dadivoso antes, prestaba todo así, los carros, todo lo prestaba. Pero se cumplió la profecía o la palabra de Jesucristo en Mateo 24. Por multiplicarse la maldad, el amor se enfría. Una vez le presté la casa a unos misioneros en España por un mes, porque me fui de viaje. Y cuando regresé, me encontré la nevera vacía y un recibo de luz catastrófico, porque ponían el aire acondicionado todo el día y toda la noche. Y yo solo le encendía por ratito, al mediodía nada más. Desde entonces ya no le presté la casa a más nadie. Igual los carros. A mí no me gusta pedir nada prestado. Eso de pedir prestado para mí, bueno, es aterrador, porque si tú pides prestado y rompe la cosa o no cumple bien, tu testimonio se daña. Cuando yo pido un carro prestado, lo primero que miro es cómo está el tanque de gasolina, le reviso los niveles y cuando lo devuelvo, le lleno el tanque y reviso todo de nuevo. Credibilidad. Vamos a ver qué dice Proverbio 27, 23 al 24. Proverbio 27, y con esto termino. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Está hablando a un ovejero, o sea, a un pastor que tiene ovejas. Sé diligente en conocer el estado, o sea, cómo están tus ovejas, cómo está tu negocio, cómo están tus bienes, cómo está lo que tiene. Y mira con cuidado por tu rebaño. O sea, y mira con cuidado por tus bienes. Porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuar las generaciones? Todo lo que tenemos no dura. Hay que cuidarlo. Cuidarlo y aprovecharlo. Y no despilfarrarlo. Así que integridad es la forma de hablar, la forma de administrar, la forma de respetar lo ajeno, la forma de comportarme, la forma de prometer, la forma de cumplir y la forma de ser. Si tuviéramos un país de gente íntegra, Honduras sería un paraíso. Un paraíso. Y si tú fueras íntegro, viviría una vida tan recta que la gente quedaría impresionada. Y ocurre un problema. Cuando tú eres muy íntegro, van a ocurrir dos cosas. Por un lado, vas a dejar buen sabor de boca en los que te conocen. Pero por otro lado, te vas a echar de enemigo a los sinvergüenzas. Porque ningún sinvergüenza va a querer convivir cerca de un honesto o íntegro. Porque por tus frutos los conoceréis. Así que, hermanos,
En un país como Honduras, tan rico, tenemos que proclamar la integridad. ¿Y cómo enseñarle a nuestros hijos a ser íntegros? La ley de Dios en el hogar. Estas palabras que yo te doy, enséñale a tus hijos desde que es pequeñito. Repítesela en la mañana, al mediodía, en la tarde, al acostarse y al levantar. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Átala en tu mente, en tu corazón, en tu brazo. Saben que los judíos son muy legalistas en cuanto a la ley moral. No sé cuánto han visitado alguna casa de un judío. ¿Saben qué tienen los judíos? Tienen a la entrada de la puerta, graba la medusa. O sea, una cosita así que tiene adentro los 10 mandamientos. Y cuando lleguen a la puerta, besan los 10 mandamientos. Tienen presente los 10 mandamientos en todo. Yo hago una pregunta. ¿Queremos ser íntegros? Aprendamos los 10 mandamientos. Repitámoslos y vivámoslos. Y tendremos una vida victoriosa. Ojalá, ojalá, que por cierto una palabra árabe, ojalá viene de Alá. Ojalá nosotros pensáramos en cumplir la integridad de la palabra para que nuestros hijos sean rectos y correctos. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, oh Dios, como iglesia a buscar en un país tan corrupto la integridad espiritual y vivencial. Ayúdanos a ser rectos, oh Dios, en nuestra forma de ser con nuestros hijos. A enseñarles la palabra, no solamente con expresiones, sino con ejemplo. A inducir el temor a Dios para que tengan sabiduría. A pensar, oh Dios, que no es decir, sino vivir. Ayúdanos, oh Dios, a que esta palabra fluya. Bendice a los padres que te esfuerzan por mandar a sus hijos a una escuela cristiana, pero también hazles saber a ellos que de nada vale que la escuela les enseñe la palabra si ellos no la repiten en la casa. Porque es en el hogar donde se pone el fundamento del temor a Dios. Es en el hogar donde se enseña la integridad. Es en el hogar donde se enseña el respeto. Es en el hogar donde se forma el carácter. Es en el hogar donde se implantan los valores. Enséñanos a entender esto, Dios, para poder cambiar la historia de Honduras y poder forjar una nación donde no haya corrupción, sino integridad y respeto. Ayúdanos, oh Dios, y bendícenos. Y bendice a los padres que se esfuerzan para tratarle una vida mejor a sus hijos, pero que entiendan que ellos tienen que dar el ejemplo y que no es suficiente venir a la iglesia y mandarlos a la escuela cristiana. Es más importante forjar en nuestro hogar los valores de tus mandamientos para que tú seas el Señor de nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.